Bienvenidos a la inducción para el uso del ventilador Oximac. La idea con este video es que tengan los conocimientos básicos para el funcionamiento del equipo. Entonces, iniciándoles, les presento el ventilador Oximac. El ventilador Oximac es un ventilador de transporte, el cual por sus características de transporte funciona básicamente con oxígeno para hacer la mezcla de aire y oxígeno. El aire lo toma del ambiente por su configuración técnica, por su diseño. Además necesita para funcionar corriente eléctrica. Entonces les muestro el equipo por su costado lateral. Tiene la entrada del oxígeno, la entrada de corriente eléctrica, el filtro de aire por donde entra el aire del ambiente, el encendido, el botón de encendido del equipo. Por el otro costado, por el costado lateral derecho, encontramos la entrada del sensor de flujo, la parte inspiratoria, exhalatoria, un conector de capnografía para un accesorio de capnografía y la parte de la válvula exhalatoria. En su panel frontal encontramos un panel, una pantalla touchscreen, con el cual hay que tener bastante cuidado en su funcionamiento, en su uso. Tenemos un botón scroll, el cual acepta las órdenes apenas lo obturamos. También tenemos un panel de botones con el cual encontramos distintas funcionalidades. Ok, entonces procedemos a reconocer los accesorios que conforman el ventilador Oximac. Entonces tenemos el cargador de batería. Esta es una manguera de oxígeno que generalmente es verde, pero en este momento es negra, pero es la manguera que nos conecta el cilindro de oxígeno. La manguera del sensor de flujo, la membrana de la válvula exhalatoria. Tener en cuenta que esto tiene una moneda metálica en el centro. Tenemos tres boquillas: boquilla pediátrica adulto neonatal. Este es la válvula exhalatoria. Adicional a esto, en el servicio encontrarán todos los circuitos para paciente adulto pediátrico y neonatal de manera desechable. Para el ejercicio tendremos esta manguera. Esta manguera básicamente nos muestra que es una manguera sencilla de dos mangueras y una Y. Se conoce comúnmente como circuito de anestesia porque no tiene ningún otro accesorio. Y se cambia entre paciente y paciente, obviamente. Vamos a hablar ahora de cómo se conecta el equipo. Inicialmente tenemos que garantizar que el equipo tenga oxígeno. Entonces conectamos nuestra manguera de oxígeno de la fuente. Se sugiere que el ventilador se conecte directamente a la toma de la ambulancia. Es decir, debemos quitar el flujómetro para poder conectar la manguera de oxígeno y así garantizar que el suministro de oxígeno sea con una presión mayor a 50 psi, menor a 150 y que sea de alto flujo. Cuando ponemos el flujómetro, que es el elemento que tiene un balín que nos muestra el litraje del oxígeno que está saliendo, ese lo debemos quitar y ponerlo directamente a la toma para garantizar el alto flujo de oxígeno, que es lo que necesita el equipo para funcionar. Posteriormente conectamos nuestro adaptador de corriente. Podemos ver que se enciende el botón del testigo de carga de la batería, que es muy importante. Posterior a esto, cuando ya tenemos la corriente eléctrica y tenemos la parte del oxígeno, procedemos a armar la válvula exhalatoria. La válvula exhalatoria se pone la membrana de esta manera y se pone por el costado lateral derecho. Él tiene un encaje, el cual solamente se puede poner en una sola posición. Posteriormente, dependiendo del paciente que vayamos a utilizar, para este caso es el adulto, ponemos la boquilla adulto para este caso y lo ponemos en nuestro circuito de paciente de esta manera. Una vez puesto, procedemos a poner nuestra manguera del sensor de flujo en el conector del sensor de flujo que va en el costado lateral. Hay que tener en cuenta que tiene un orificio pequeño y un orificio grande. Entonces
solo entra en un sentido, lo cual nos genera que no podemos tener error porque solamente entra en un solo sentido. Entonces la manguera de paciente o el circuito de paciente va una manguera en la parte exhalatoria, otra manguera en la parte inspiratoria, y así ya tenemos armado nuestro circuito y nuestro equipo listo para trabajar. Bien, entonces iniciamos con la prueba encendiendo el ventilador. Nos podemos dar cuenta que una vez encendemos el equipo, nos pregunta o se nos generan estas tres opciones: adulto, pediátrico y neonatal, para escoger el tipo de paciente que nosotros vamos a trabajar. Como en este caso tenemos puesto la boquilla para el sensor adulto, seleccionamos en adulto. Vemos que el equipo de una vez inicia su funcionamiento. Con unos parámetros estándar. Podemos ver en la pantalla va bastante información. Entonces, la idea es poder dividir la pantalla para la explicación en tres partes. La parte de arriba, en donde encontramos donde ponemos el modo ventilatorio a utilizar, donde podemos silenciar la alarma, unos datos numéricos y el botón de standby. ¿Cómo funciona el botón de standby? Apenas nosotros lo mantenemos oprimido, se va llenando la barrita hasta que el equipo queda parado temporalmente. La segunda parte de la pantalla que vamos a ver es la pantalla del centro, la pantalla negra. En esta pantalla podemos apreciar la información que viene del paciente, es decir, lo que está sucediendo con la ventilación mecánica del paciente. En la parte de abajo, en la tercera parte de la pantalla, como les decía, podemos ver los parámetros que nosotros como usuarios del equipo vemos para parametrizar la ventilación mecánica que se le va a dar al paciente. Entonces, en la parte de arriba encontramos los modos ventilatorios. Entonces, oprimimos y nos aparecen los distintos modos ventilatorios que hay en el equipo. Para esta inducción vamos a ver básicamente los primeros cuatro. Los primeros cuatro son ventilación por volumen, controlada por volumen, ventilación controlada por presión, ventilación asistida por volumen, ventilación asistida por presión. Son los cuatro básicos, los cuatro modos ventilatorios principales que nosotros tenemos. Con estos dos botones encontramos una ventilación no invasiva y encontramos un modo específico de la marca Oximac para ventilación dependiendo de lo que necesite o requeramos con un paciente que tenga algunas condiciones especiales. Entonces, oprimimos para elegir el modo ventilatorio, oprimimos o seleccionamos el modo ventilatorio que necesitemos, ¿verdad? Y él en este momento nos está trabajando controlado por volumen. Vemos que nuestro primer parámetro para controlar es el volumen. Si cambiásemos el modo ventilatorio a presión control, nos pide que le aceptemos que la presión inspiratoria o la presión máxima, que es la a controlar, la debemos aceptar para saber que si es esa la que nosotros queremos como usuarios. En el momento que nosotros aceptamos, encontramos que ya nos cambia a modo ventilatorio por presión control. Igual nos muestra lo que está presentando el paciente en su momento y los parámetros que nosotros le configuramos al equipo. Vamos a cambiarlo nuevamente de modo ventilatorio, ponemos el modo ventilatorio por volumen. Él ahí nos pide el volumen inicial con el que vamos a trabajar el paciente, entonces aceptamos para este caso 350 y además nos pide que aceptemos la presión máxima que va a llevar la vía aérea a la presión de control del paciente. Esto quiere decir que el ventilador nos pone una limitante de presión a 35 centímetros de agua, con la cual nosotros podemos ver cualquier sobrepresión que haya en la vía aérea y además para proteger al paciente sobre todo. Entonces, continuamos con los botones. Acá tenemos el de standby y acá tenemos una visualización de valores en donde encontramos tres valores principales. Esto en el caso que nosotros tengamos seleccionado una gráfica y necesitemos ver en tiempo real los valores de volumen, de presión
etcétera. Entonces entremos de una vez a mirar el tema de la visualización. Para la visualización en la pantalla negra del centro, apenas lo oprimimos se nos despliegan varios menús de visualización. Tenemos dos menús de visualización de valores, tres menús de visualización de gráficas, uno de configuración de alarmas, otro de configuración general del equipo, otra en la que nosotros podemos ver los requerimientos la presión de red que está presentando el equipo en este momento y el consumo de oxígeno que él está teniendo para esta ventilación con estos parámetros. Importante resaltar que el equipo no funciona bien si este valor está por debajo de 50 PSI. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión que nos está dando el regulador, o sea, el oxígeno que nos está entrando por acá, tiene que estar por encima de 50 para que el equipo funcione correctamente. Entonces es importante tener en cuenta este dato por si en algún momento llegamos a tener una fuente de oxígeno deficiente, para lo cual el ventilador genera su alarma de red de oxígeno baja y tenemos que verificar si el regulador de oxígeno que tenemos en la fuente, ya sea en la bala central o en el cilindro portátil, que es un cilindro de este tipo, en donde encontramos, de una vez lo explico, regulador de bala portátil, el cual tiene una salida de alto flujo. Aquí es donde debemos conectar el ventilador. Algunos reguladores que vienen de bajo flujo traen este conector acá de rosca, pero ese no nos funciona. Necesariamente tiene que ser un regulador que tenga salida de alto flujo, generalmente lo dice acá, y no está limitado el flujo, por lo cual acá nosotros vemos este selector que es de 0 a 15. Aquí tenemos la salida de bajo flujo, que es de 0 a 15 litros. Acá tenemos la salida de alto flujo, es aquí donde se pone nuestro ventilador. En el momento que nosotros no le pongamos una buena fuente de oxígeno, el equipo no nos va a funcionar y deberíamos mirar en la pantalla, en el ítem izquierdo, como se los estoy mostrando acá, qué presión de red tenemos para garantizar que el equipo tenga la suficiente presión de oxígeno para trabajar. Asimismo encontramos entonces menús de visualización en donde están los parámetros principales, que son volumen corriente, presión máxima, el PIB, la frecuencia respiratoria, el FiO2, entre otros. En la segunda pantalla tenemos más datos de ventilación mecánica, más datos que nos está presentando el paciente, como el tiempo expiratorio y exhalatorio, la presión plató, el volumen total inspirado, la relación IE, etc. En las de visualización tenemos una visualización de una gráfica de frecuencia sobre presión y tenemos la visualización de una gráfica de frecuencia sobre volumen. Asimismo, la gráfica del bucle. En el menú de configuración de alarmas encontramos las alarmas que vienen por defecto en el ventilador. Y en el siguiente, ahí, aprovechando que se nos bloqueó la pantalla, el primer botón es el botón de desbloqueo de la pantalla. Lo oprimimos hasta que se nos quite la señal de bloqueo de la pantalla y ahí sí procedemos. Entonces, en el tema de configuración encontramos primero el paciente. Esta parte de paciente sirve para cuando nosotros no conocemos que el volumen para calcular de manera rápida el volumen que nosotros debemos ponerle a un paciente, dependiendo de su índice de masa corporal y teniendo en cuenta la altura del paciente. Para este caso tenemos una altura de 1,50. Si nosotros variamos la altura del paciente a 1,60, vemos acá cómo nos cambia el volumen que necesita el paciente para la ventilación dependiendo de los datos de altura y peso del paciente. Acá tenemos también la ventilación no invasiva, NIV. Para nosotros en ambulancia no lo utilizamos, dado que vamos a hacer básicamente ventilación invasiva. Claro está que en el momento que se necesite la ventilación no invasiva, pues lo ponemos en ON. El siguiente ítem es el ítem del blender externo. Para nosotros vamos a mantener el blender externo siempre apagado, puesto que no tenemos un mezclador externo para el funcionamiento del equipo. Siempre vamos a utilizar el mezclador interno del equipo, que funciona mediante el sistema Venturi que trae en su diseño este equipo, con el cual la entrada del oxígeno, la presión de entrada del oxígeno hace un barrido, un efecto de succión por el filtro para mezclar aire y oxígeno en nuestra mezcla que le vamos a dar al paciente. Con la X salimos. Aquí ya habíamos hablado del tema de la presión y eso es nuestro tema de la visualización en la pantalla. En nuestra siguiente parte de la pantalla entonces encontramos los parámetros ventilatorios que nosotros le programamos al equipo.
Entonces encontramos el volumen total, la frecuencia respiratoria, la relación IE, el PIB, la presión máxima, y con este botón que tiene la flechita accedemos al siguiente menú de configuración. Entonces tenemos el porcentaje de pausa, el FIO2, los triggers o sensibilidades y el tipo de onda que vamos a utilizar. De esta manera entonces encontramos también los botones del costado, en donde tenemos el botón de bloqueo, un botón de pausa en el que podemos apreciar que en el momento que necesitemos hacer una pausa inspiratoria o exhalatoria de la dinámica ventilatoria, lo podemos obturar. Cuando nosotros lo obturamos, dura unos segundos el equipo sin ventilar, de acuerdo, para cumplir nuestras necesidades de acuerdo a si es un examen o lo que necesitemos mantener el paciente en inhalación o en exhalación, y pues él vuelve a trabajar unos segundos después. Acá tenemos el botón de manual, y el botón de manual lo que hace es hacer una respiración adicional, es decir, aumentar la frecuencia respiratoria cada vez que nosotros lo utilizamos. Entonces cada vez que yo le doy, él me aumenta una ventilación y aumenta nuestra frecuencia respiratoria. Acá tenemos el botón de oxígeno al 100%. Entonces, en el caso que se necesite que tengamos un paciente con una saturación, en este caso vamos a poner una saturación, una FIO2, perdón, no una saturación, sino una FIO2 del 70%, y necesitemos poner de manera inmediata el 100% de oxígeno al paciente, dado que lo tenemos en 70, entonces oprimimos el botón de oxígeno al 100%, acá se nos despliega una barra que durante 90 segundos él nos va a dar el oxígeno al 100%, es decir, si tuviésemos nosotros un FIO2 normal del 50% o menos, y por alguna razón de que se descompense el paciente o por algún criterio médico que nosotros queramos o necesitemos ponerle de inmediato el 100% de FIO2, lo que hacemos básicamente es obturar este botón, y lo que dure esta barra en volverse blanca ya tendríamos inmediatamente el 100% sin necesidad de venir aquí al menú y poner FIO2 y cambiar el 100%. Básicamente es un botón que nos pone el 100% de manera inmediata durante 90 segundos. Acá tenemos el botón scroll, el scroll de selección. ¿Cómo funciona? Entonces, para cambiar cualquier tipo de parámetro, como la pantalla es touchscreen, seleccionamos lo que nosotros queremos variar, se pone en amarillo. Con el scroll seleccionamos lo que nosotros necesitamos y nuevamente oprimimos para seleccionar. Igualmente podemos oprimir para seleccionar, cambiamos con el scroll y aceptamos con el dedo nuevamente. Ahora, es muy importante tener en cuenta para nuestros médicos que debemos hacer un test en el equipo. A continuación les voy a explicar cómo se hace el test de funcionamiento del equipo para garantizar la precalibración del mismo. Ok, aquí podemos apreciar el funcionamiento de nuestro equipo, cómo el pulmón de prueba está funcionando de acuerdo a lo que nos muestra en la pantalla. Asimismo podemos ver cómo se pone nuestra boquilla, nuestro sensor a nuestro pulmón de prueba. Entonces vamos a explicar el tema del test. Es importante aclarar para nuestros médicos que según nuestros protocolos de la empresa, el test se debe hacer en la mañana al inicio del turno, verificando el checklist que hay en cada ambulancia, verificando lo que dice el checklist y haciendo el siguiente procedimiento. El procedimiento de test se debe hacer, como les decía, a comienzo de cada turno y antes de cada paciente, dependiendo del tipo de paciente que vayamos a transportar o que vayamos a ventilar. Entonces, al costado lateral está el botón de encendido del equipo. Apagamos el equipo, lo encendemos nuevamente. Al encenderse en la pantalla principal se encuentra el botón de test. Entonces lo que hacemos es oprimir el botón de test. Ahí nos sale los pasos para hacer nuestro test de verificación. Nos pregunta, ¿hay alarma auditiva y visual? Acá, en caso afirmativo, verifique que las conexiones de oxígeno y fuente de alimentación eléctrica fueron realizadas correctamente. Esto quiere decir que debemos tener conectado a nuestro equipo a la corriente eléctrica, garantizar el suministro de oxígeno con las condiciones necesarias, con la presión que les había comentado anteriormente,
y verificar si hay alarma auditiva y visual. Si el equipo está emitiendo la alarma auditiva y visual, damos sí. Ahí nos pide y nos dice, libere la conexión Y y conecte el sensor adulto. Entonces, tenemos en cuenta que de nuestro circuito de paciente esta es la conexión en Y. Ponemos nuestra boquilla adulto porque nos pide conecte el sensor adulto. Entonces nuestra manguera de sensor de flujo con nuestra boquilla adulto se convierte en nuestro sensor adulto que se conecta en la conexión en Y. Dice libere conexión en Y, es decir que para esta prueba vamos a dejar libre, sin pulmón de prueba, y vamos a dejar libre nuestra boquilla. Es muy importante esto, que el flujo que viene del ventilador salga libremente. Y oprimimos OK. En este momento el equipo está haciendo un chequeo de los flujos de oxígeno que están ingresando y que se están procesando dentro de la máquina para verificar que efectivamente nuestra fuente de oxígeno tiene las condiciones necesarias para que el equipo trabaje, que está puesta nuestra boquilla o nuestro sensor que necesitamos. Es decir, si nosotros le ponemos la boquilla pediátrica o adulto, pediátrica o neonatal, y el equipo nos pide el adulto, el equipo no nos va a pasar hasta que no pongamos la boquilla que se necesite, la boquilla que esté él pidiendo. Como podemos ver, ahí van saliendo los OK de cada uno de los procesos que él está terminando. Importante tener en cuenta que cuando alguno de ellos nos salga falla, debemos verificar en dónde fue para corregir la falla hasta que el equipo nos pase todos los test para poderlo utilizar antes de cada paciente. Importante no utilizarlo si alguno de estos ítems sale falla. En este momento vemos cómo terminó y todos nos salen en OK. Le damos próximo. Nos dice obstruya la conexión Y. Lo que debemos hacer es tapar nuestra conexión, nuestro sensor de oxígeno, nuestro sensor adulto. Lo tapamos, podemos hacerlo con la mano mientras que se pasa el proceso o ponerle un tapón. Y le damos OK. En este momento el ventilador está haciendo un chequeo de la válvula exhalatoria y del sensor de presión, así como la compliancia del circuito, la resistencia y el porcentaje de fuga. Él está revisando que el circuito que nosotros estamos utilizando no tenga ninguna perforación, no esté mal puesto, no tenga ninguna fuga en el sistema, dado que los circuitos ventilatorios tienen que ser circuitos cerrados en donde no se permite ningún tipo de fuga. Asimismo, está verificando en la válvula exhalatoria que esté bien puesta, que la membrana y la moneda estén bien puestas y que no esté fugando por ahí, que esté haciendo su función la válvula exhalatoria. La válvula exhalatoria ya salió en OK. Quiere decir que está bien puesta y funcional. Así como el sensor de presión. Acá podemos ver el porcentaje de fuga. Que así nos salgan los valores, no nos sale OK. Pero debemos tener en cuenta que ese porcentaje de fuga no debe ser superior a 200 mililitros por minuto. Teniendo en cuenta que ya nos pasó nuestro test, nosotros damos finalizar. Como tenemos los accesorios para adulto, ponemos nuestro pulmón de prueba. Aquí estoy utilizando un codo, el cual nos sirve para simular el tubo del paciente. Entonces tendríamos nuestro pulmón de paciente, nuestro tubo de paciente, y aquí vendría nuestra boquilla y nuestro ventilador para ventilar al paciente adulto. Le damos paciente adulto. Y como les decía al inicio, el equipo pone unos parámetros por defecto en los cuales nosotros podemos cambiar o debemos cambiar de acuerdo al paciente que nosotros vayamos a transportar. Los aceptamos. Y podemos poner nuestros parámetros según la necesidad. Importante ver cómo lo que yo le pongo al ventilador como parámetros
debe reflejarse en los valores que nos está dando el ventilador. Aquí ya vemos cómo se linealiza el volumen que nosotros le pusimos con el volumen que el paciente está presentando y cómo la frecuencia respiratoria igualmente se está acomodando a la necesidad. Podemos también ver el resto de las visualizaciones, así como las gráficas en donde nos muestra la homogeneidad de la onda y el proceso de la ventilación en el que está. Hablando del tema de los test, como les decía, dependiendo del paciente, debemos hacer el test de precalibración. Entonces, como hicimos el adulto, el equipo está preconfigurado, precalibrado para paciente adulto. ¿Qué debemos hacer si vamos a sacar un paciente neonatal o pediátrico? Inicialmente, para hacer el test en otro tipo de modo ventilatorio de adulto pediátrico o neonatal, encendemos el equipo, seleccionamos para este caso neonatal, aquí ya el equipo nos queda en modo neonatal, lo apagamos. Cuando nosotros lo encendemos y le oprimimos el botón de test, aceptamos lo de la verificación auditiva y visual y nos pide el sensor neonatal, es decir que en este momento nosotros vamos a poner nuestra boquilla neonatal, ponemos en nuestra manguera tipo Y el sensor neonatal, ponemos la manguera del sensor de flujo y aquí ya nos queda el sensor neonatal con la conexión libre, con la conexión Y libre, para darle OK y hacer nuestro test. Entonces de esa manera nosotros cambiamos para paciente pediátrico, adulto y neonatal el test que hay que hacer, como les recuerdo, al inicio de cada turno llenando la planilla que es de uso obligatorio. Al comienzo del turno todos los médicos deben hacer el checklist de la planilla y firmarlo, y antes de cada paciente tienen que hacer este procedimiento. La idea es que antes de cada paciente destapen su circuito desechable, armen el ventilador con su cilindro portátil, hagan la conexión respectiva y hagan el test de acuerdo al paciente que van a sacar. Con eso garantizan que el equipo está en óptimas condiciones para poder transportar al paciente y que no tienen alguna dificultad de oxígeno o de armado antes de ponérselo al paciente.